Hola, sean bienvenidos a la segunda parte de la Iceberg de Guerra Mundial Z. Si no han visto la parte anterior les recomiendo verla ya que este video complementa al anterior. Eso sí, la música está algo fuerte, pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. Nivel 1. Cambios de nombres en los países. En la guerra algunos países se cambiaron sus nombres. Algunos ejemplos de estos son México, que ahora se llama Aztlán, o Rusia, que ahora se llama Sacro Imperio Ruso. Otras batallas importantes. Estas son las batallas que no puse en la anterior parte. La batalla de las pirámides. Durante la guerra en México un grupo de supervivientes se refugiaron en las pirámides y en donde hubo un enfrentamiento contra los zombies y al final el pueblo mexicano le ganó a los muertos. La batalla de las 5 universidades. En el estado de California un grupo de universitarios decidieron atrincherarse en unas 5 universidades donde hubo un enfrentamiento contra 10.000 zombies. Al final los universitarios ganaron la batalla. La batalla de Seúl. Según dicho por un surcoreano, fue la batalla de Yonkers de Corea del Sur. Los insurgentes. En resumen, muchos prisioneros o gente problemática fueron llevados a las zonas donde los zombies se concentran. La idea era que esas personas murieran para que no causen problemas. El problema es que muchas de esas personas crearon sus propias comunidades y los gobiernos ahora tenían que tratar con los insurgentes. Este problema se puso más feo en Europa. Alianza militar. En América, México, Estados Unidos y Canadá hicieron una alianza militar con la misión de despejar todo el continente de los zombies. Primero iniciarían en el norte y después en el sur, eliminando ya sean zombies o rebeldes. Los equipos alfes. En Estados Unidos el gobierno, al darse cuenta sobre la amenaza de los zombies, se creó un plan para detener la amenaza. Uno de esos planes era la creación de unos equipos de soldados de élite para acabar con pequeños brotes de los zombies. Al principio los equipos alfes fueron un éxito, pero poco a poco la situación se salió de control y los equipos alfes fracasaron. El paciente cero. El inicio de la pandemia zombie inició en China, en un pueblo cerca de la presa de las Tres Gargantas. El paciente cero fue un niño que fue infectado al acompañar a su padre a un lago. Un médico fue a la aldea para ver lo que pasaba. Después de investigar a las personas que fueron mordidas y el niño, él decide llamar a su amigo que trabajaba en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Chongqing. Poco tiempo después el ejército chino controló la situación. Tráfico de órganos emigrantes. Después de que la situación en China se estaba saliendo de control, muchos chinos decidieron migrar a otros países, pero trayendo la enfermedad a otros países. Gracias a los muertos, muchos vendedores de órganos aprovecharon para vender estos órganos sin saber que estaban contaminados. Nivel 2. Los astronautas. Uno de los varios entrevistados es un astronauta de Australia. Según lo que nos cuenta es que un grupo de astronautas se quedaron en la Estación Espacial Internacional para reparar los satélites de mayor importancia, como militares o de otras cosas. Duraron varios años allá arriba viendo cómo el mundo se estaba en el caos mientras ellos solo observaban. Películas durante la guerra. En Estados Unidos un productor de cine decidió hacer películas durante la guerra para que la gente tenga algo en donde creer y haciendo que el síndrome de defunción asintomático descienda en los campos de refugiados. Al principio el ejército de los Estados Unidos no estaba interesado en la propuesta, pero al ver el éxito decidió apoyarlo un poco dándole los proyectos, armas, etc. que tenía el ejército. La evacuación de Japón. Cuando la infección llegó a Japón, un médico muy importante de Japón realizó un informe sobre la situación de Japón, que en resumen el país estaba condenado y lo mejor sería evacuar el país entero. Entonces el gobierno inició la evacuación, ya sea en barco o avión o cualquier medio fuese necesario. Filtración de información en el Internet. Gracias a algunos entrevistados, principalmente el otaku, sabemos que muchos hackers o personas interesadas en el mundo del Internet se filtraban información sobre los zombies incluso antes de que fueran públicos, pero muy poca gente vio toda esa información, ya que la gente estaba más interesada en la televisión o la radio, ya que en esa época el Internet era algo entre comillas nuevo y que no era importante. Israel trató de advertir al mundo.
El gobierno de Israel, al darse cuenta de que algo estaba pasando en China, su inteligencia comenzó a investigar, ya sea en la ONU, el Internet o cualquier cosa que tenga información. Después de que la infección se esparció por todo el mundo, en Israel ya estaban iniciando su plan, que consistía en retirarse de los territorios, construir un muro gigante por todo el país, iniciar un ambiente autosustentable, y anunciaron todo esto en la ONU, advirtiendo sobre los zombies y que se tomaran medidas necesarias. Pero muy poco se tomaron la advertencia en serio, mientras el resto lo ignoró o no prestó importancia. La ignorancia. Cuando la situación en China se salió de control y la advertencia de China y Israel se comunicó, todos los gobiernos del mundo trataron de ocultarlo todo, diciéndole a la gente que era una gripe, ocultando los enfrentamientos diciendo que eran atentados o otras cosas, y cuando llegó el invierno se creó una vacuna falsa y todo eso para que la gente siga con sus vidas normales. Nivel 3. Este es un departamento que fue creado en Estados Unidos para manejar y administrar los recursos que tenía el gobierno, además de enseñar y entrenar a la gente para que sea autosustentable y reconstruir la industria. Las armas del ejército ruso. En Rusia, el ejército ruso tenía que pelear en dos frentes, uno en el continente europeo y el otro en Siberia, en la frontera con China, pero el ejército ruso, en vez de utilizar armas nuevas, utilizaban armas de la Segunda Guerra Mundial o la Unión Soviética, ya que la industria rusa estaba muerta y el gobierno no supo organizar sus recursos. La gente llevaban electrodomésticos. Cuando se estableció la zona militarizada y la gente fue al norte, muchas personas, en vez de llevar cosas importantes, ya sea comida, agua o otra cosa, algunos decidieron llevarse televisiones, consolas, etc., ya que pensaban que la situación en Estados Unidos se iba a acabar en Navidad. La conferencia de Honolulu. Hawái. En la ciudad de Honolulu hubo una reunión con los representantes de los países del alrededor del mundo para supuestamente intercambiar tácticas, tecnologías y restaurar el comercio internacional. Pero inició una serie de discusiones sobre si atacar con todo a los zombies o quedarse a la defensiva, y sobre todo el espíritu humano. Nivel 4. Los zombies caminan bajo el agua. Muchas personas, más las que tenían dinero, se refugiaron en islas privadas o en barcos, ya que pensaban que los zombies no los alcanzarían. Debió ser grande su sorpresa al darse cuenta que los zombies sí pueden ir bajo el mar. Además, gracias a eso, la infección llegó a varios países que tenían playas. Los animales les tienen miedo a los zombies. Si un animal detecta si una persona está infectado o si un zombie está cerca, muchos, principalmente los perros, se pondrán salvajes o escaparán por su instinto de supervivencia. También los animales no se pueden transformar en zombies. Gente desesperada por salvar a sus familiares. Cuando se dio la noticia de que Estados Unidos junto a algunos países europeos habían creado una vacuna, muchas personas decidieron ir a aquellos países para salvar a sus familiares. Cuando la pandemia zombie apenas estaba iniciando, el control aéreo y mar era casi mínimo. Muchas personas fueron a los países de Europa o Estados Unidos para conseguir la vacuna. El problema era que como la gente ya tenía horas infectadas, muchos vuelos se estrellaron. O peor, la persona infectada llegó al país iniciando la infección en varios países. Además, muchas personas se volvieron ricas o ganaron mucho dinero, como los entrevistados en las páginas 23 a la 31, o el tipo de las páginas 80 a las 85. El Gran Pánico. Este fue un periodo donde el pánico se apoderó del mundo. Una reportera descubre que Phalanx, la vacuna falsa, no servía contra la enfermedad, entonces tira al mundo, y la gente, al darse cuenta de esto, inicia el caos, iniciando protestas, saqueos, suicidios. Y esto también hizo que los zombies aumentaran en números. Reporteros en la batalla de Yonkers. Algo que se me olvidó mencionar en la anterior parte,
Y era que la batalla de Yonkers había muchos noticieros, ya que quería demostrarle a la gente y al mundo de que la situación en Estados Unidos se podía controlar y que mejor que con una gran victoria. Lástima que no ocurrió así. Los noticieros grabaron cómo el ejército de los Estados Unidos fue derrotado. Imagínate el terror al ver que ni siquiera la potencia militar pudo derrotar a los zombies en su propio territorio. Cuando la guerra llegó a Rusia, el ejército ruso, para controlar a sus soldados y haciendo que no se rebelen, inventaron una nueva directiva, que en resumen es matar al 10% de la unidad. 1 de cada 10 debe morir, pero los soldados deben elegir quién iba a morir y luego asesinarlos, y esto se utilizó en varios países del mundo. Cuando la gente estaba tan desesperada, muchas personas fingieron ser zombies, ya sea poniéndose tripas o solo fingir, ya que pensaban que si hacían eso los zombies no los iban a atacar. Spoiler, no funcionó y muchos murieron así, ya sea por ser confundido por un muerto o ser comido por los zombies. Durante los varios enfrentamientos que ocurrían en Estados Unidos, el ejército se le ocurrió crear unas pastillas mortales para los soldados en caso de ser mordidos, para que así no tengan que dispararse o que sus compañeros los disparen. Algunos de los entrevistados se pueden detectar que algunos sufrieron estrés postraumático, ya sean los militares o los más jóvenes. Un ejemplo de esto es la joven entrevistada de las páginas 104 a las 108. Y aquí termina este iceberg, espero les haya gustado, denle like y suscríbanse para seguir haciendo esto. Y pues nos veremos en un próximo video. El pésimo player fuera.